Hola a todos. Hoy vamos a estudiar las identidades trigonométricas. Vamos a comenzar con el estudio de lo que llamamos la identidad fundamental. La identidad fundamental sale de algo que llamamos el círculo unidad. Es el círculo, un círculo de radio 1, y es a partir de este círculo que salen todo lo que son los ángulos notables y la identidad fundamental. ¿En qué consiste el círculo unidad? El círculo unidad está plasmado sobre un eje de coordenadas X y Y, un eje de coordenadas horizontales y verticales, donde tenemos en el eje de las X o el eje de las abscisas, vamos a tener lo que representa el coseno de X, siendo X el ángulo formado por el vector que arranca desde la horizontal hasta su punto más alto. Y tenemos en el eje de las ordenadas o el eje Y lo que es el seno de X. Si podemos revisar, si yo extraigo este triángulo y lo coloco acá, voy a tener un triángulo cuya hipotenusa vale 1. Al ser 1, tenemos, por eso es el nombre del círculo unidad, vamos a tener en el cateto adyacente el coseno de X y en el cateto opuesto vamos a tener el seno de X, siendo el ángulo X precisamente el que forma la horizontal con respecto al vector. De este triángulo, por Pitágoras, sabemos que el cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Al ser la hipotenusa 1, al elevarla al cuadrado nos da 1. El cateto adyacente va a representar lo que es el coseno del ángulo. En este caso, el coseno de X, porque estamos hablando que X es el ángulo que hay entre la horizontal y el vector. Tenemos entonces que esto sería coseno cuadrado de X, que es el cateto adyacente, más el cateto opuesto, que sería el seno cuadrado de X, es igual a la hipotenusa al cuadrado. El círculo se llama círculo unitario precisamente porque su radio es igual a 1. Quiere decir que al elevar 1 al cuadrado sigo obteniendo el resultado de 1. Vamos a revisar ahorita cuáles son las tres identidades fundamentales a partir de la cual se deducen todas las demás identidades trigonométricas. Vamos a revisar ese concepto en pocos momentos. Fíjense, las tres identidades fundamentales a partir de la cual se deducen todas las demás identidades trigonométricas serían la identidad fundamental, que ya vimos de dónde sale, es el coseno cuadrado de X más el seno cuadrado de X igual a 1. Recuerden, viene del teorema de Pitágoras, es un triángulo rectángulo. Después tenemos lo que son las identidades de la suma de ángulos. El coseno de X más Y, siendo X un ángulo y Y otro ángulo, va a ser igual al coseno de X por el coseno de Y menos el seno de X por el seno de Y. Si fuera negativo, si fuera la resta de los dos ángulos, tendríamos el coseno de X menos Y va a ser igual al coseno de X por el coseno de Y más el seno de X por el seno de Y. Cuando pongo esta notación, el signo de arriba, que en este caso es positivo, corresponde con el signo de arriba del otro lado de la igualdad, que en este caso es negativo. El signo de abajo, que es negativo, correspondería con el otro lado de la igualdad, con el signo positivo. Lo mismo ocurre con el seno. El seno de X más Y va a ser igual al seno de X por el coseno de Y más el coseno de X por el seno de Y. Si utilizara el signo negativo, tendría el seno de X menos Y va a ser igual al seno de X por el coseno de Y menos el coseno de X por el seno de Y. A partir de estas, bueno, son 5 identidades realmente, porque tenemos acá una vez la suma de los ángulos y en otro caso la resta de los ángulos. Son 5, pero realmente con recordar 3 de ellas, las otras, como podemos ver, solo tenemos que recordar cómo van los signos. Vamos ahorita a empezar a deducir varias de las identidades trigonométricas. Comencemos, por ejemplo, ¿qué pasa si X en la ecuación 2? ¿Qué pasa si X es igual a Y? Vamos a ver en este caso cómo nos queda la ecuación. Fíjense, si yo noto, si hago X igual a Y en la ecuación 2, ¿qué voy a obtener? Fíjense que X va a ser igual a Y, en lugar de Y voy a colocar X. ¿Qué voy a tener? Como quiero hacer la suma, en este caso va a ser coseno de X más X, porque Y vale X. Coseno de X más X va a ser igual al coseno de X. En lugar de Y tengo que colocar la X porque dijimos que X es igual a Y. Coseno de X por coseno de X menos seno de X, nuevamente como acá aparece la Y es igual a X, volvemos a colocar seno de X. Sería coseno de X por coseno de X menos seno de X por seno de X.
Si simplificamos, recuerden que la suma no es otra cosa que la abreviación de la multiplicación. Si yo tengo la repetición de dos números, esos dos números va a ser si los tengo sumando, eso va a ser la multiplicación de esos números. O sea, x más x nos da 2x. Si yo tengo ahorita la multiplicación, es la abreviación de la potencia. Si yo tengo coseno de x multiplicado dos veces, no es otra cosa que el coseno de x elevado al cuadrado, elevado a la potencia 2. Coseno de x por coseno de x por potencia lo denotamos como coseno de x elevado al cuadrado. En el caso de las trigonométricas, el cuadrado se puede colocar de esta forma entre el coseno y la x. Tienen que tener cuidado. No es lo mismo decir coseno, esto es lo mismo. Coseno de x elevado al cuadrado es igualito a coseno cuadrado de x, pero no es igual a que yo diga coseno de x elevado al cuadrado. Si yo hago esta operación, aquí lo que estoy elevando al cuadrado es la x. Y realmente lo que yo estoy elevando al cuadrado es el coseno de x. O sea que lo tengo que representar o bien de esta forma, el cuadrado se coloca entre el coseno y su argumento, o colocándolo dentro de paréntesis y digo coseno de x elevado al cuadrado. Tengan cuidado con esta notación. No es lo mismo coseno cuadrado de x que coseno de x cuadrado. En este caso lo que estoy obteniendo es coseno de x por x. Y esto no es lo que yo estoy representando arriba. Entonces, de esta forma tenemos el coseno de 2x. Vamos a ver ahorita qué pasa con lo mismo, pero si hacemos x igual a y en el seno. Vamos a ver a qué nos da lugar esta identidad trigonométrica. Fíjense, si aplico ahorita la misma propiedad, pero diciendo x igual a y en la tercera ecuación en el seno, vamos a tener nuevamente el seno de x más x. Fíjense que es absurdo hablar, por ejemplo, de la resta, porque el seno de x menos x da 0. Y eso ya es un ángulo notable, entonces sabríamos la respuesta. En el caso del seno de 0, por ejemplo, vale 0, el coseno de 0 vale 1. Aquí tenemos entonces, fíjense, sustituyo en lugar de y, x, porque estoy diciendo que x igual a y. Voy a tener seno de x más x, y eso va a ser igual al seno de x por el coseno de y, pero como x igual a y, vuelvo a colocar coseno de x, más porque estoy trabajando con la suma. El coseno de x es igual al coseno de x, pero el seno de y, nuevamente, y pasa a ser x, nos queda seno de x. Como pueden ver, aquí tengo seno de x por coseno de x más coseno de x por seno de x. Recuerden que aquí hay una multiplicación. La multiplicación cumple con la propiedad conmutativa. Yo puedo reescribir esto como el seno de x por el coseno de x. Porque la propiedad conmutativa me permite intercambiar el orden de los factores. Es lo mismo que yo diga 2 por 3 es igual a 6 o 3 por 2 es igual a 6. Eso es la propiedad conmutativa. O sea que yo puedo intercambiar esto. Una vez que yo hago este intercambio, yo puedo decir, bueno, x más x, igual que en el otro caso, tenemos la simplificación de la suma del número repetitivo, que en este caso va a ser 2 veces x, aparece la sumado 2 veces x. Tendríamos el seno de 2x es igual, pero aquí vuelvo a tener la suma consecutiva de dos términos, fíjense. Seno de x, coseno de x, más seno de x, coseno de x. Este término es igual a este término. Quiere decir que es lo mismo que cuando tenía x más x. La suma repetitiva de varios números va a ser igual al número de veces que se repite el número por el número. En este caso se repite dos veces el seno de x, coseno de x. Y esto sería la solución de seno de x coseno de 2. Seno de x, seno de 2x que va a ser igual a 2 seno de x coseno de x. Vamos a ver ahorita algunas de las aplicaciones, vamos a decir, de las deducciones de otras identidades trigonométricas que todas arrancan precisamente de estas 5 ecuaciones. Vamos a ver cuáles son algunos de sus ejemplos. Ok. Si yo ahorita tomo, por ejemplo, la identidad fundamental, que es coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x igual a 1, fue la primera ecuación que sacamos y la dedujimos, de hecho, y tomamos como segunda ecuación la suma de los dos ángulos, o sea, coseno de x más x, que sería coseno de 2x, que va a ser igual a coseno de x por coseno de x, que es coseno cuadrado de x, menos, porque estoy trabajando con la suma, quiere decir que aquí te va el signo negativo, seno de x por seno de x, que me da seno cuadrado de x. Si yo hago la suma de estas dos ecuaciones, fíjense que aquí vuelvo a tener la suma de dos números repetidos. Quiere decir que coseno cuadrado de x más coseno cuadrado de x se simplifica como la multiplicación.
es el coseno cuadrado de x tantas veces como lo haya sumado. Lo he sumado 2, serían 2 veces el coseno cuadrado de x. El seno cuadrado de x positivo con el seno cuadrado de x se consiguen los opuestos. Una vez positivo y una vez negativo, el mismo número. Quiere decir que ellos se anulan. En este caso, estos dos números, estos dos términos, se anulan. Tengo el opuesto, el número y el opuesto. Por lo tanto, esto no aparece en cero, elemento neutro no se coloca. Y continuamos con la suma. 1 más coseno de 2x es 1 más coseno de 2x. Y tengo una nueva identidad trigonométrica que sería esta. Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de sumar las ecuaciones las resto? Yo voy a tener, fíjense, el coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x, tal cual como en la otra, igual a 1. Pero a la segunda ecuación, que era coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x igual a coseno de 2x, la voy a conseguir la ecuación opuesta. Quiere decir que voy a multiplicar todo por el signo menos. El coseno, que era positivo, pasa a ser negativo. Entonces me queda menos coseno cuadrado de x. El seno cuadrado, que era negativo, ahora pasa a ser positivo. Quiere decir que queda más seno cuadrado de x. El coseno de 2x, que era positivo, ahora pasa a ser negativo. Piensen que cambié el signo de toda la ecuación. La multipliqué por menos 1. Eso lo que hace es buscar el opuesto de todos los números dentro de la ecuación. Ahora yo puedo hacer la suma de estas dos ecuaciones nuevamente. Este signo menos lo que indica es que cambié el signo de toda esta ecuación. Ahora realizo la suma. Nuevamente, un número y su opuesto se anulan. Coseno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x se anula. Aquí tengo la suma repetitiva de dos términos iguales. Seno cuadrado más seno cuadrado serían 2 seno cuadrado. Y por último tengo 1 menos coseno de 2x. Y aquí tengo otra de las identidades trigonométricas. Vamos ahorita a revisar otras identidades de manera de ir aclarando cómo se trabaja con estas dos ecuaciones. Ahora bien, si yo tomo la identidad fundamental, que es coseno cuadrado más seno cuadrado de x igual a 1, y divido toda la ecuación por coseno cuadrado de x, ¿qué es lo que voy a hacer entonces? Voy a obtener una nueva identidad trigonométrica. Fíjense que yo tengo acá denominador común. Es lo mismo que yo hubiera escrito coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x entre coseno cuadrado de x. Esto es un denominador común para ambos términos. En lo que son la suma de términos, si yo tengo un denominador común, lo puedo distribuir entre cada uno de sus términos. Quiere decir que yo aquí hago coseno cuadrado entre coseno cuadrado y seno cuadrado entre coseno cuadrado. Para no alterar la igualdad, tengo que dividir del otro lado de la ecuación también por coseno cuadrado. ¿Qué voy a tener entonces? Coseno cuadrado entre coseno cuadrado, la división de un número entre sí mismo, o sea, cuando yo divido cualquier número entre el mismo número, siempre el resultado va a ser la unidad. Recuerden que la división no es otra cosa que si yo agarro y tengo un objeto y se lo entrego, o 5 objetos, el número de objetos que yo tenga, en este caso tengo cosenos al cuadrado como objeto, y se lo entrego a la misma cantidad de personas. Coseno cuadrado entre coseno cuadrado nos va a dar 1. ¿Qué pasa ahorita? Tengo seno entre coseno. Seno entre coseno es tangente. Recuerden también que dentro de las propiedades de la potencia yo puedo escribir esto como seno de x entre coseno de x y todo esto elevado al cuadrado. Yo puedo sacar la potencia fuera y esta potencia va a aplicar sobre cada uno de los factores dentro del paréntesis. En este caso, la potencia sería seno por seno, o sea que esto da seno cuadrado, y aquí sería coseno por coseno, que da coseno cuadrado. Y seno sobre coseno es tangente. Como está elevado al cuadrado, me queda tangente cuadrado. Aquí se aplica lo mismo. 1 sobre coseno de x se conoce como la secante. Fíjense, al yo elevar al cuadrado 1 sobre coseno de x, ¿cómo recuerdo yo por lo menos que es la secante? Porque estoy hablando del inverso. Si yo veo vamos a decir lo que son las razones trigonométricas, tengo el seno y el coseno. En el abecedario, la c de coseno viene primero que la s de seno. Y como es la inversa, ahora yo tengo cosecante y secante. La C de cosecante viene primero que la S de secante. Como es inverso, la C la voy a asociar de coseno, la voy a asociar con la S de secante, porque es la que está más lejos.
coseno, 1 entre coseno va a ser secante, la inversa. No va a ser la que empieza con C, sino va a ser la que está más alejada en el abecedario, que en este caso sería la letra S. Si fuera 1 sobre seno, ahora la S está más alejado en el abecedario. Le corresponde la cosecante que empieza con C y está más cerca en el abecedario cuando lo empiezo a numerar. Entonces, de esta forma tengo que 1 sobre coseno es secante, nuevamente está elevado al cuadrado. Y esto sería otra identidad trigonométrica. Vamos a seguir revisando algunos otros ejemplos de identidades trigonométricas. Otra forma en que yo puedo utilizar estas identidades trigonométricas es, supongamos, que yo sé que el coseno de x más y es igual al coseno de x por el coseno de y, menos cuando aquí aparece positivo, acá aparece negativo, cuando hablamos del coseno, por el seno de x por el seno de y. Pero yo sé que cuando tengo el signo negativo, lo que cambiaba era el signo, sé que era negativo, aquí era positivo. Quiere decir que el coseno de x menos y es igual al coseno de x por el coseno de y, más el seno de x por el seno de y. Si yo ahora sumo estas dos ecuaciones, yo voy a tener que el coseno de x más y más el coseno de x menos y no se confundan, no es lo mismo que yo diga x más y a que yo diga x menos y. En este caso se mantiene la suma. Pero aquí tengo dos términos iguales, coseno de x, coseno de y, coseno de x, coseno de y. Nuevamente, la multiplicación, la suma abreviada va a ser la multiplicación. Tengo dos veces el coseno de x por el coseno de y, lo multiplico. Y aquí tengo el elemento opuesto y el número. Quiere decir que estos dos se anulan. Estos se vuelven a ir. Y tengo otra identidad trigonométrica en función de la suma y resta de ángulos. Vamos a ver ahorita lo mismo, pero ahora trabajándolo con el seno. No, vamos a hacer otra antes de hacer esta. Fíjense, yo pude haber hecho la suma, pero también puedo hacer la resta. Yo puedo restar esas dos ecuaciones. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando las resto. Fíjense entonces, en el caso del seno, yo tengo nuevamente que puedo colocar la ecuación con el signo positivo, que en el caso del seno, si acá es positivo, aquí también es positivo. Si acá es negativo, acá también es negativo. Ahora, cuando yo sumo las dos ecuaciones, yo voy a tener seno de x más y más seno de x menos y. Y eso aquí va a ser igual nuevamente. La suma repetitiva de los dos términos, seno de x coseno de y, seno de x coseno de y, me da dos veces el seno de x coseno de y. Aquí nuevamente estos dos términos se anulan porque tengo el número y su opuesto. Seno positivo y seno de y por coseno de x positivo con seno de y por coseno de x negativo se anulan. Y aquí tengo una nueva identidad trigonométrica. Y nuevamente yo puedo hacer la suma o la resta, la diferencia. Fíjense, en este caso, por ejemplo, yo le cambio todos los signos al seno de x menos y. El seno de x menos y va a ser negativo, quiere decir que este también le cambio el signo. Seno de x coseno de y negativo, este que es negativo lo pongo positivo, seno de y coseno de x. Y si yo hago la suma nuevamente de estas dos ecuaciones, ¿qué voy a tener? El seno de x más y menos el seno de x menos y va a ser igual a quién? Nuevamente, un término y su opuesto se anulan, uno positivo y uno negativo. Y aquí tengo la suma del mismo término dos veces, seno de y coseno de x, seno de y coseno de x. Eso es igual a dos veces el seno de y coseno de x. Entonces, como pueden ver, todas las identidades trigonométricas salen y nacen a partir de esas cinco identidades, que realmente podemos hablar de tres, que es la identidad fundamental, coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x igual a 1, y la de suma de ángulos, que es el coseno de x más y, que es igual al coseno de x por el coseno de y menos, si en este caso es positivo, acá sería menos, el seno de x por el seno de y. Cuando x es igual a y, obtenemos la ecuación que dice que el coseno de 2x es igual al coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x. Y lo mismo pasa con la identidad seno de x más y. El seno de x más y es igual al seno de x por el coseno de y, ahora sí, más seno de y por coseno de x. Cuando x es igual a y, nuevamente los dos términos de ese lado me quedan igual y me va a quedar que el seno de 2x es igual a dos veces el seno de x por el coseno de y. Bueno, con esto vamos a dar por terminado lo que son las identidades trigonométricas. Esta parte es probable, voy a realizar otro video donde hagamos ejercicios
Vamos a hacer demostraciones de identidades trigonométricas, de manera que puedan ver cómo podemos llegar a partir de cualquier identidad a demostrar si la identidad es cierta o no. Entonces vamos a revisar esos conceptos en un próximo video. Muchas gracias, espero verlos en el próximo video.